desde el terreno de juego, creo que de los 3 cordobeses, el de peor terreno de juego, campo, pero en el que para mí mejor se jugó. Hubo más intenciones de jugar por abajo, de asociarse. Después hubo, lógicamente, momentos donde el partido no acompañó, pero lo hecho por Defensa y Justicia y las respuestas que tuvo Belgrano después de un comienzo algo dubitativo en zona defensiva, me parece que fueron buenas. Y si bien la tapa es derrota, para mí es una derrota que hay que mirarla y tenerla como para tener, de acá se puede construir. Sí, a ver, yo no quiero ser conformista en ese sentido de hablar de un buen partido en Belgrano que perdió, porque por algo perdió, no brilló, faltan un montón de cuestiones a corregir. Entiendo que también era un equipo distinto, vos decías que al principio dudaba un poco con la defensa, no estaba pasando el mejor momento, bueno, mucho tenía que ver la ausencia de gran parte de la defensa, porque estamos hablando de un equipo prácticamente nuevo en las zonas bajas. Vamos a repasar el 11, con Cardoso en el arco, la vuelta a la línea de 4, que era algo que tanto pedíamos y analizamos, capaz no fue de la mejor manera, porque estaría bueno verlo con los jugadores al 100 y siendo titulares, aquellos que son titulares. Elías López, lateral derecho, Morales y Rica jugando de 6, Sporle, lateral izquierdo. Muchos ponen estrellitas ya hablando de figura. Soy uno de ellos. Bien. Longo, González metido en la mitad de la cancha, con Pañucci jugando de 8. Bueno, lo sumamos al chino Celarrayán. Y arriba Jara junto a Ubita Fernández. Creo que fue un partido que dejó en evidencia algunas dudas que había en el equipo de Zielinski. Una de ellas me parece la más importante, el momento de Ubita Fernández. El momento que estaba pasando el delantero del Pirata. Se esperaba que con esta línea de 4 se pueda ver algo similar a lo que fue el partido con Independiente. Entiendo que fue muy distinto. Aquel partido de Belgrano brilló y le costó un poquito más. Sí, el resultado, lo repito, fue injusto. Vos ves ese resultado y bueno, es analizable que Belgrano pudo haber jugado mal. No jugó bien, pero tampoco mereció perder de esa forma. Tuvo momentos y tramos del partido bastante interesantes. Aún así, entendiendo que la cancha estaba prácticamente inundada, intentó jugar el fútbol. Defensa y Justicia también hizo un gran partido. Hay que analizar al rival del frente, porque a mí un defensa que capaz no lo tenía bien visto, porque no es el mismo defensa que conocíamos. Personalmente me gustó, me sorprendió por momentos. Y los dos se peleaban por manejar la pelota, y creo que eso hizo que el partido sea bastante interesante. De buen pie ambos equipos, y en definitiva eso se vio dentro del terreno de juego, más allá de las condiciones, y a mí me parece que es un buen valor tenerlo. En unos primeros 15 minutos que me trajo un flashback del viejo Belgrano, ese que le cargaba en el área y sufría de a montones, pero me parece que es hasta lógico. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros muchas veces hablamos de los equipos en un todo, como si las partes no fueran lo más importante. Y los nombres propios son los que te dan las características. El número telefónico, la pizarra, todo muy lindo. Soy de los que se planta desde esa mirada. Pero en definitiva, las características y las solvencias o falencias que podés llegar a tener se explican de los nombres propios. Y el otro día, lo decías, Morales y Rica en una línea de 4, con Sporle y con López. Elías López, que es la primera vez que juega en lo que va del año. En lo que va del año, era lógico que hubiera dudas. El problema, bueno, que esas dudas le terminaron costando caro en los primeros 20 minutos. Le llenaron el área de un par de centros y termina llegando, Tommy, el gol desde un córner con la inexorable ley del ex. No sé si te quedaste con esa sensación de decir, es el viejo Belgrano, más allá de esto que marco en relación a los nombres propios nuevos o primeras sagas centrales. Es que justamente sería repetitivo decir que lo mejor de Belgrano hasta ahora lo vimos en la defensa, y cuando Belgrano no gana termina quedando expuesta la defensa. Pero venimos de un comienzo de temporada, de semestre, en el que Belgrano era uno de los equipos aspirantes a ser protagonistas porque no le convertían goles. Y ahora venimos de 2 partidos seguidos en los que, de los 5 goles que le hacen entre Central Córdoba y Defensa y Justicia, regala 3 o 4. ¿Hay virtud de Soso, hay virtud de Molinas en que la pelota parada de defensa haya salido tan bien? En la de Delgado, que no vuelve a agarrar una pelota así en su vida, porque le pegó fantástico como pedía la jugada. Pero también lo cierto es que no fue solamente la jugada del gol, sino que hubo 3 o 4 jugadas similares donde desde el córner o desde centros lo agarraban marcando mal a Belgrano. Y pudo ser mucha la diferencia de defensa, que sacó virtud en eso, la pegada de sus jugadores, en Kevin Gutiérrez, comiéndose la mitad de cancha sin importarle ese charquito. La verdad que el 5 de defensa hizo las cosas muy bien.
pero sigue siendo poco con lo que le generan a Belgrano, con pelotas paradas, con centros, donde digo eso, donde tu virtud, donde tu carta de presentación era, te va a costar un huevo hacernos un gol. Y ahora le estás abriendo las puertas para... hacer ese Belgrano que te da la sensación que cada córner o tiro libre que tiene, cada pelota parada que tiene, es peligro de que le hagan un gol. Porque no hay un desorden defensivo que es inexplicable. Es más, en el primer gol, creo que en el gol de Delgado, Russo Zielinski estaba como loco preguntando de quién es esa marca. Hacen como un trencito, hacen como un escalonado, trencito, uno atrás del otro. Delgado se suelta. A ver, por eso digo, hay mérito, está preparada la jugada de... Pero igual, no estoy hablando puntualmente del gol de Delgado. Okay. En todas las pelotas paradas había un desorden defensivo. De hecho, hay un córner previo a ese que va, en lugar de ir al segundo palo, va al primer palo, y Belgrano también lo pierde por esto que decís, Ro. O sea, hay algunas similitudes más allá de lo que cambiaba el rival. Y creo que en estos partidos, si hay algo con lo que me quedo, es que quizá Belgrano esa solvencia defensiva la solucionó desde los nombres propios y no desde el funcionamiento defensivo, y ahí es donde también hay que caerle al Russo Zielinski, más allá, insisto, que es un contexto y una defensa nueva. Bueno, la solución llegó desde el nombre propio. Cuando vos no tenés el nombre propio, que te puede pasar, como en este caso, también el equipo lo tiene que solucionar. Y creo que hasta ahora no ha logrado eso. Es más fácil solucionarlo, obviamente, teniendo buenos nombres, buena presencia, pero si tenés la chance de poder ir trabajándole con aquellos nombres propios y, bueno, jugadores como Rica, Sporley o Elías López, bueno, anda trabajándolo durante la semana. ¿Cuál es el trabajo defensivo que se hace en Belgrano durante la semana? Porque este volvió a ser el mismo Belgrano que conocíamos sin aquellos nombres importantes, sin Morales. Bueno, lo que fue el final del torneo pasado. El mismo desorden defensivo. Sí, con algunas similitudes, haciendo una traspolación de apertura-clausura, más allá de los nombres propios, y me parece que está bueno esto que marcás, Ro. Quiero ir a la zona media. Quiero meterme ahí. Bueno, quiero meterme ahí yo con ustedes. En el barro, justamente. Bueno, nos metemos en esa zona media que estaba embarrada y que hubo cambios. Quiero saber qué opinan de la zona media, porque bueno, ahora Compañucci de 8, estuvo bien el chino, pero un hombre que no deja de ser importante, que ha vuelto a la titularidad y que a mí me gustó mucho, es Francisco González Metilli. El Pancho Metilli. ¿Qué le pareció a usted? Bueno, vamos a arrancar como nos fue nombrando ella. Compañucci. ¿Cuántos le tiene Compañucci? 34. Ya lo buscamos. Sí, debe tener por ahí. Me parece un poquito más, no le quiero errar. Pero a mí me parece que un poco menos, porque todavía tiene capacidad de seguir mejorando su juego. Yo creo que esta posición que le ha propuesto Zielinski, de soltarlo, de que no sea más un lateral derecho y que juegue de volante, después si 8 más interno, si 8 por afuera. Lo cierto es que está a disposición de la jugada y cada vez entiende más dónde tiene que estar parado, dónde va a aparecer el espacio, si no para que lo ocupe él, quién lo va a ocupar. Me parece que desde la derecha tiene ese jugador ahora Zielinski que es uno de los primeros en entender la función, en estudiar la teoría y ahora ponerlo en práctica. Es un carrilero, uno de esos 8 que ya se han perdido en este fútbol Totalmente moderno, de acuerdo. Que tanto se extrañan y que tantos clubes necesitan, porque parece capaz una cansada el 8 hoy, pero hay muchos clubes que necesitan de un buen 8 como Compañucci. Es un jugador que vas a pensar en este Belgrano y a Compañucci lo pones. Sí. Vas a pensar en este Belgrano y sabés que tenés que armar el dibujo en función de dónde juegue Compañucci. Te imaginas un Belgrano con Compañucci. Es un jugador clave que después termina desglosando todo lo que es Belgrano. Por eso digo, tiene 34 años Compañucci. Le ha tocado mutar su posición desde la llegada de Zielinski y lo ha hecho muy bien. Sí, a mí una de las cosas... Y ha hecho gol encima. Compañucci en realidad en sus inicios de carrera siempre fue 8. Después es Farré el que lo transforma de 4. En 4. Sí. Bueno, se nota cuando juega de 8 haciendo la banda, y una de las cosas en esto que remarcabas vos, en el posicionamiento del propio Compañucci, que cuando avanza y se suma a la línea de delanteros, es como que está ocupando un sectorcito para traer una marca y liberarle al que pase por ese sector. Y a mí, en esto de que decís vos, Tommy, de crecer, evolucionar, me parece que en eso ha evolucionado, de entender un poquito más cuáles son los espacios atacables o también generables para un compañero, y creo que esa evolución se ha visto en este Belgrano y en él en lo particular, y me parece que esa zona está bien marcada. Es Compañucci, después veremos si cambias o no, pero primero arranca él. Y el otro nombre que traías a colación es González Metilli. Bueno, a mí me gustó el partido de Francisco González Metilli. Bien. Le quedó largo. Sí.
comenzó como mediocampista, por momentos estuvo tirado a la izquierda, también desde la derecha, con la intensidad que lo caracteriza, pero ahora aportándole eso que le faltaba. La finalización de las jugadas. Sí. Que bueno, justo en el penal ¿Es penal? Pateó al bulto, podía hacer un golazo de él clavándolo al ángulo, pero pateó justo a la mano del... Qué generoso Metilli para que Jara vuelva al gol, pateó a la mano del rival, entonces tenía el penal Belgrano. Ya lo de Metilli a veces es increíble, pobre chico, no lo dejan hacer un gol. Pero tampoco se ayuda, claro, pero me parece que además de este sacrificio, de esta cuestión energética que puede tener de dar una mano a la hora de recuperar la pelota, también dio ese primer pase que por ahí solamente Belgrano lo tenía en Celarrayán. Sí, estuvo más asociativo que otras veces. Sí, es como que se empezó a complementar con Jara y con Celarrayán mejor que Lubita, te diría. Bueno, sí, porque creo que cumplió una función que le pedía Russo y que Russo estaba buscando hace mucho, y lo buscó en su momento con él, no rindió, lo hizo en este partido en Defensa y Justicia, que es jugar de mixto. Totalmente. Darle una mano al hongo, ayudando en ese sector, pero también jugando para los de arriba. ¿Sí? Asociándose mucho con Celarrayán, mismo con el propio Jara. También el mixto original, el mixto tradicional, bueno, está cumpliendo esa función y creo que en este partido lo hizo bastante bien. Sí, como le dicen los ingleses, el box to box, acelerando jugada. Creo que, y en esto que decían los dos, estuvo menos acelerado que en otras oportunidades. Porque a veces rápidamente como que tiraba para adelante al equipo cuando pedía asociar o buscarlo a Celarrayán o buscarlo con Panucci, y ayer yo lo vi como un poquito más atento a esa situación de no siempre el tirar del equipo para adelante, que esa característica la tiene innata él, lo propio para Ulises Sánchez, sino como que bueno, tomándose un pequeño segundo para ver o si aceleraba o si se juntaba, y a mí eso me gustó de González Metilli, y insisto, y creo que más allá de este partido, Metilli me parece que es un jugador de partidos para Belgrano, no un titular constante, porque a veces vas a necesitar que alguien te acelere la jugada y sea un mixto, y otras veces vas a necesitar cubrir el campo de otra manera. Me parece que con las modificaciones buscó un poco eso Zielinski. Les quiero decir, porque es una perspectiva mía, que incluso creo que se la escuché a Fabián Godoy en la transmisión ayer, el cambio que hace para el segundo tiempo y el ajuste de Celarrayán más tirado a la izquierda. ¿Cuánto tuvo que ver para ustedes el charco que había en zona de 10 de enganche? ¿Fue o no? ¿O estoy yendo demasiado analizado en ese aspecto? Molestaba bastante, pero creo que Serena Soncera decir que fue por el charco el cambio. No, por eso yo lo pongo como dentro de la ecuación. No digo que, lo tiro a Celarrayán. Pensado, sí, digo, bueno, capaz este charco lo podríamos evitar, pero no sé. No sé, yo fue un comentario que hace Fabián Godoy, y digo, no es alocado, pero en cierta parte no, porque Belgrano por ahí no iba a poder progresar. En el primer tiempo, cuando juntó un poco, de hecho creo que en el segundo tiempo Belgrano, más allá de las modificaciones, como que estuvo un poquito más directo, no construyó tanto y fue más directo. Tuvo que ver con el ingreso de Lucas Menossi. Ahí está, y a eso quería ir. Sí, igual antes de ir a Menossi, me parece que de alguna manera, siendo piadosos, nos estamos olvidando del partido de Santiago Longo. Sí, bueno, sabe que ir por ese lado, flojo lo de Longo. Y no es solamente de ayer, Y no es solamente de ayer, otra vez también que sale, que Rosso lo saca, sí, eso es una realidad para analizar, no es la primera vez que pasa. A mí me llamó la atención cuando veo el 11, porque bueno, es un poco lo que le veíamos hablando, esta posibilidad de que salga Longo y que el 5 titular sea Sarabia. Bueno, creo que capaz esta fue la última chance de Santiago Longo de poder ganarse la titularidad, entendiendo que a Russo Zielinski ya no le viene gustando hace varios partidos lo de Longo. Para mí esta fue la última bala. Cuando hace el último cambio, bueno, entre esto de estar con las dos transmisiones, con Talleres y con Belgrano, veo que ingresa, si no me equivoco, Mavilla, creo que es el último que ingresa. No, Pacerini. Cuando ingresa Pacerini, lo primero que se me ocurre pensar es, bueno, salió Jara. Y después digo, no, me parece que salió Longo. Salió Longo porque Belgrano claramente se sentía más cómodo con la pelota, lo de defensa era una intermitencia que le terminó siendo suficiente, pero era retrasar mucho al equipo. Y esto que decíamos de Moreira, quizá, ¿no? Para ejemplificarlo, un jugador tan defensivo que incluso ayer esas funciones tampoco las cumplió. Sí, es como que dejaba muchos espacios y la verdad que estaba orbitando en la cancha
sin poder cumplir ninguna función, Longo. Entonces entiendo los cambios de Zielinski, entiendo que Menossi desde el mediocampo pueda darte ese primer pase y pueda también hacer las funciones de recuperación. Entiendo que Mavilla haya ingresado, lo entiendo al Chino Zelarrayán quizá buscando la pelota un poco más atrás, además con el área cargada con Pacerini y Jara. Tiene todo sentido en cuanto al por qué sale Longo. Sí, porque además estaba teniendo un mal partido, tiene que ver con eso, básicamente. Era la ficha a sacar. Había que tocarle en algún momento y en definitiva tardó un poco porque lo saca a los 82 minutos y es la última modificación. Y hablando de modificaciones, una de las cosas que marcaba Cerró tiene que ver con Ubita Fernández. ¿Cuánto, y aquí voy a levantar otra bandera del mavillismo, cuánto podemos llegar a esperar de aquí en adelante que se dé una modificación de ese estilo? Porque hay que recordar, contra Independiente, no estuvo Pacerini, no estuvo Ubita, y quien jugó en la posición, en otra posición, y lo hizo bien, fue Mavilla. A mí, de un tiempito esta parte, no me parece del todo lógica, por momentos, la presencia de Ubita Fernández, más allá del nombre propio, no desde el funcionamiento de Belgrano. Y cuando ingresa Mavilla, por perfil, por rol, por características, me parece que es más acorde a lo que le puede pedir Belgrano, o lo que necesita Belgrano. Yo creo que eso lo sabe bien Ubita Fernández y también lo sabe bien Rosso Zielinski, pero hay cierto capricho, por así decirlo, con que juegue, porque es la jerarquía, un tipo que no, lógico, 4 millones lo y es el perfil, más allá de la función que tengan, de Zielinski, de poner jugadores experimentados o que pese primero su nombre y después que lo justifiquen en cancha. ¿Cuál fue el mejor partido del ciclo? Y el partido en Independiente. ¿Quién jugó? Mavilla. No jugó Ubita. También, pero con incluso la misma línea. A ver, fue muy similar a este 11, porque está la línea de 5, salvando aquellos nombres en la defensa. Minúsculos, Troilo y López. Bueno, nombres bastante importantes, pero gigantes como la presentación. Teniendo en cuenta la función de Belgrano en cancha, también fue, creo, lo más similar que vimos ese partido en Independiente con Defensa y Justicia. Un Belgrano que jugaba más por abajo, que se animaba más, me parece un poco más. A mí le vi cierta similitud en ese sentido. Sí, asociativo. Pero faltaba Mavilla en ese sector. Después, cuando termina entrando, también te deja la sensación que tiene que ser titular porque entra bien también Mavilla. Por la misma lógica que expliqué por qué pienso que juega Ubita, también me parece que va de la mano por qué juega González Metilli y por qué no Mavilla. Porque González Metilli hacía de ese ingreso contra Independiente y antes con Independiente Rivadavia que no jugaba. Pero son roles muy distintos para mí el de Mavilla con González Metilli. Exactamente, pero también hemos visto que este Belgrano, según las piezas que pone en cancha, juega distinto. Sí, y me parece que no es un detalle menor eso. Por eso marcas, dice, tengo los 10 jugadores. Con Metilli juego así, con Mavilla juego así. Metilli es Metilli, Mavilla tendrá su tiempo. Bueno, ¿podría ser un pensamiento que tenga Zielinski? Sí, por eso yo no espero de este Belgrano un 11 continuo. Ese pensamiento no me sorprendería de Zielinski porque lo conocemos a Russo. Pero bueno, habría que ver si después se puede formar otro. No la convenció, me parece, Es que, a ver, lo que yo siento por Metilli también. Sí, bueno, pero lo de Metilli fue bueno. ¿Sí? El hecho es de que juegue después de tanto tiempo y de que vuelva a ser titular. No nos podemos imaginar este 11 con Metilli, Longo, o bueno, Sarabia en la mitad de cancha, el 5, el que ustedes quieran, con Mavilla tirado por la izquierda. Por eso, a ver, Mavilla y Metilli no tienen características iguales, pero ninguno tenía características iguales a las de Sarabia, por ejemplo, para armar un doble 5 natural como venía jugando Belgrano. Entonces, esa experimentación de tener jugadores de distintos perfiles, con distintas funciones, con distintas características, también te lleva a que sea una cuestión de gustos y de elegir cómo quiero jugar hoy, juega este. ¿Cómo quiero jugar mañana? Jugará el otro. Totalmente de acuerdo. Por eso yo cuando hablaba de Metilli no me parecía que es un tipo que se haga con un lugar como titular, sino de partidos. Y a mí me parece que muchas veces nosotros venimos muy chipeados del 11 de memoria, y a veces los contextos van cambiando. Sí hay nombres propios que no van a salir, pero que me parece que en este caso Belgrano tiene esta posibilidad de la que haces mención, Tommy, en relación a, bueno, para este partido quiero jugar de esta manera, necesito a alguien que me estire el equipo, que sea más reactivo, lo pongo a Metilli, necesito estar más resguardado, Longo y Sarabia, necesito ir por afuera, Mavilla y Companucci. Me parece ¿Qué te parece, Borro?
No, a ella es más del 11 Sí, de yo memoria. soy del 11 de memoria, pero me parece que la deja en evidencia todo. No, el no, programa. por no eso lo, digo, por eso no lo digo que tuvimos está- todavía el 11 de memoria, salvo Instituto que repitió. repitió el de Vélez con el de Platense. Ese fue el único 11. ¿O el de ¿No fue Platense con Unión? No. Platense, ¿no? No. Ah. Sí. Me hizo dudar. Sí, ahora. sí, Platense Unión. tenés razón. Es verdad. Porque no estaba Luna Atenta, en el tú. partido de Vélez. Exacto. El único que se repitió también. Sí. Le quiero mandar un Mande. saludo a H, Mande artista emergente. Me Me está gusta. haciendo reír con lo del delantero de Junior, que lo quiero decir. ¿Con qué? Lo del delantero de Junior que hay que ir a buscar. Ah, no sé quién. el bicho Córdoba. El bicho Córdoba lo he Juan Pablo defendido. Córdoba. Sí, gran delantero, pero hoy le toca estar en un club paupérrimo, así que no lo va a buscar nadie. Bueno, también. No General Paz Juniors, Todo bien con el poeta. No. Menos mal, yo por eso nada, quise también. salir rápido, pero bueno, él como aclaró. No. Enojadísimo. No, estamos hablando de otro equipo minúsculo. También aprovecho a mandar saludos a Waldemar Primosic rumbo a Fox en Buenos Aires, escuchándonos del otro lado para estar atento a lo que pasa por estas latitudes cordobesas. Tuve saludos, yo no, en realidad toda la gente de Suardi, Sportivo Sí. Suardi, por parte del Pollo Viñolo este fin de semana, que Tome. en 3 oportunidades, en un video de 1 minuto, dice mal el nombre del club. Entonces el saludo quedó un poco Ah, bien. obsoleto, bien. pero en vez de Sportivo Suardi, Deportivo Suardi. Ah, Ay, qué feo cuando le erran así, ¿no? Sí. Pero bueno, Pero- cosas que pasan. Una de las cosas que no se nos quiere... después quería Diga. ver, ya que estábamos hablando de Belgrano, Nacho, si tenés la última foto que te mandé por WhatsApp, Dale, tranqui. que tiene que ver con Belgrano y con la lluvia. Positivo, negativo, ¿con qué se queda la derrota del Pirata? Qué complicado porque que tenía muchas, pero no sé si ir por lo negativo o lo positivo. Pero me voy a quedar con el partido de Metil. Está bien. Creo que es un jugador hoy. No quiero ser densa con este tema, pero Diga, si, diga. si le das confianza te puede dar más. Y bueno, defenderlo con la definición de la jugada, porque para mí quiso que haya penal así, lo pegaste a Jara. Usted, saquémosle ¿No sabes rápido lo de que me ahí. costó defender eso en mi caso también, no? Porque todo el mundo decía, che, pero el otro lado del arco estaba todo solo y el tipo fue y pateó donde estaba el arquero y el defensor. Pero bueno, él quería hacer un penal. Yo todavía tengo dudas si es penal. Yo no Es veo la penal, mano. Fran. No veo la mano que pegue en esta. Sí, Sí en esta, sí. no veo en esta, pero son cosas de uno. ¿Con qué se queda? ¿Positivo, negativo? Me voy a quedar con que un equipo cordobés en primera volvió a hacer un gol. Nacho Ben me hizo percatar de que fue luego de 21 días. Oh, Un saludo a Nacho Ben, un montón. 3 semanas, 3 fechas. Claro, Papá. el último fue en la fecha 4 por parte de Puebla, como decíamos al comienzo del programa, ante Platense. Estuvieron varios minutos, no recuerdo cuántos ahora, pero bueno, claramente pasaron 2 partidos de Belgrano, pasaron los de Talleres, los de Instituto. Jara devolvió el gol. ahí está. Con Exacto, razón y a yo- Cárdenas le gusta el barro. Esa A ver, imagen es una gran mentira porque yo ni siquiera estaba dentro de la cancha, ¿eh? no, pero Ah, ¿te es un metiste a fotón. sacarte la foto? No, estaba esperando que salga el que tenía que salir para yo entrar. Porque ya había jugado, pero quería seguir jugando porque me gustaba Che, la lluvia. Es hasta fílmico como llueve. Sí. No saben lo que llovía, parecía que te tiraban baldazos de agua en la cara. Yo no podía correr. Y además había viento, era viento, lluvia, era una tormenta terrible. Y me empujaba el viento, el agua me empujaba, era yo contra el agua. Después no veía Igual nada. para mí no hay mejor condiciones que esas para jugar al fútbol. No existe. Bueno, el día sábado... ¿Arrancó torneo usted o no? Sí, con victoria. Bien. El pasado lunes, esta noche volvemos a jugar. ¿También pasado por lluvia o me equivoco? ¿Esta noche? No. No, El sábado, Bueno, no sé. el sábado, es claro, pero el sábado un partido, un friendly match, Ah, digamos. está bien. Pero sí, esa lluvia que bueno, terminó sacándonos de la cancha, pudimos terminar el partido, pero realmente es un ambiente que si ganas te encanta. Si se arma un partido de fútbol, ¿usted juega para sus usos deportivos o para este programa? Pero estamos cortos de gente acá. Bueno, por eso usted tiene que venirse para este lado. Estamos cortos de gente. No, bueno, ya estoy pasando por varias camisetas. Sí, Sí. No cambie tanto. Yo del partido me voy a quedar con lo que había solucionado, o por lo menos parecía solucionar Belgrano desde lo defensivo, que claramente era más de nombre propio
me parece que lógico, pero que todavía no lo puede solucionar como equipo en general, y ahí me parece que es un detalle a tener en cuenta, porque en algún momento los soldados se te pueden caer, y si vos no tenés el ecosistema del todo sólido, me parece que podés llegar a pagar caro, como lo hizo Belgrano en estos últimos 2 partidos. No me parece que es como para hacer leña de un árbol que no se cayó, pero es algo a tener en cuenta, una lupita ahí de vez en cuando tenerle cerca.